Muy buenos días, queridos estudiantes, a la asignatura de Derecho Procesal Penal y Procedimiento Penal Boliviano. En esta oportunidad abordaremos lo que es el tema número 1, que corresponde a la unidad de aprendizaje de derechos y garantías constitucionales en el proceso penal. En ese entendido, desarrollaremos lo que es el tema en sí de manera específica, identificando cada uno de los derechos y garantías constitucionales y de la misma manera también los principios. Seguidamente reflexionaremos, una vez analizados, respecto a la aplicación o no en la práctica real de cada uno de estos derechos y garantías constitucionales y los principios, es decir, analizaremos de manera valorativa si se aplican o no estos derechos en la práctica jurídica. Es en ese sentido el propósito del tema, consiste en que todos los estudiantes adquieran conocimientos básicos respecto a la unidad de aprendizaje para desarrollar posteriormente la unidad de aprendizaje con las diferentes actividades didácticas que se van a ir a desarrollar. Es en ese sentido comenzamos indicando respecto a lo que debemos entender por derechos, garantías y principios. Cada uno de estos aspectos son temas, son unidades sumamente amplias. Sin embargo, para fines de tener una idea básica, de tener un concepto básico, indicamos que los derechos básicamente son capacidades, potestades que todo ser humano tiene, pero en el caso, en la materia, específicamente estos derechos consisten en materia penal, es decir, de todos aquellos sujetos procesales que son los procesados y las presuntas víctimas tienen estos derechos en cada proceso penal. De la misma manera, las garantías constitucionales consisten en aquellos medios o mecanismos específicos que la propia norma interna del Estado boliviano establece como mecanismos de defensa frente al accionar del Estado. Los principios consisten en que estas son mandatos de optimización que direccionan el accionar del juzgador, también de los sujetos procesales dentro de un proceso penal. Es decir, que son mandatos que guían de qué manera se va a proceder con la resolución y el avance de todo proceso penal. De la misma manera, ya analizando cada uno de estos derechos y garantías constitucionales, en principio indicaremos de manera particular y de manera esencial lo que es el derecho, lo que son los derechos dentro del proceso penal y aplicables al proceso en sí. Uno de estos derechos podríamos indicar que todos los sujetos procesales, así como el procesado, que jurídicamente se denomina el imputado, o el denunciado, dependiendo de cada etapa en que se encuentra el proceso. Estos sujetos tienen en sí los principales derechos, como el derecho al debido proceso. A la vez, este derecho tiene diferentes elementos o garantías mínimas que son básicamente la fundamentación y motivación de todas las resoluciones judiciales o fallos judiciales. Derecho a la defensa, derecho a la presunción de inocencia, derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. En sí se puede identificar infinidad de derechos partiendo siempre del procedimiento penal y la constitución política del Estado. Ahora explicamos en qué consiste cada uno de estos derechos. De manera genérica, el derecho al debido proceso consiste en que el debido proceso quiere decir que se respeten absolutamente todas las garantías mínimas que establece el procedimiento penal, es decir, la normativa interna de del Estado boliviano en este caso.
que se respeten los pasos procedimentales establecidos en el procedimiento penal. La fundamentación es básicamente que las resoluciones tengan el sustento jurídico necesario. Esta también podría ser el sustento jurisprudencial, así como interna o interna. Y la motivación es básicamente la justificación de la decisión del juzgador. Mientras el derecho a la defensa es aquel derecho, aquella potestad, capacidad que tiene y que la ley mismo le otorga a todo procesado para que se pueda defender frente a las arbitrariedades, ya sea del juzgador o de todas las instituciones de persecución del Estado boliviano, como es la Fiscalía y la Policía boliviana. El derecho a la presunción de inocencia consiste en que absolutamente ningún ciudadano, por más que se les indique por un delito grave como podría ser el asesinato, no se le puede denominar que es un asesino, no se le puede indilgar como a una persona culpable, sino se le debe tratar como a una persona inocente mientras no exista sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra. Y de la misma manera el derecho a la tutela judicial efectiva consiste en que todo ciudadano, absolutamente todo ciudadano, tiene derecho a acudir a los estrados judiciales a efectos de hacer valer sus derechos o reclamar sus derechos que le corresponden. Mientras el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, este derecho tiene alcance sobre todo a los sujetos que son los imputados o denunciados, como lo denominamos en su oportunidad, que consiste en que un proceso debe realizarse con la mayor celeridad posible, más aún cuando los sujetos procesales como el imputado se encuentran detenidos o en detención preventiva. Esos son los derechos más fundamentales que se le podrían sindicar. Sin embargo, existen otros derechos que también están establecidos, pero se podría decir de alguna otra manera de menor importancia, pero que ustedes en el desarrollo de la asignatura, de la unidad de aprendizaje, van a ir investigando y complementando. Las garantías, como ya le denominamos en su momento, que son mecanismos de defensa. Estas podrían ser también el debido proceso, toda vez que el debido proceso tiene una triple dimensión. Es decir, el debido proceso a la vez es un derecho, es una garantía y a la vez es un principio fundamental del derecho procesal penal. En ese sentido, indicamos que la presunción de inocencia es otra de las garantías establecidas en el Código de Procedimiento Penal. La garantía de retroactividad de la ley, es decir, toda ley, toda norma en específico o de manera general no se puede aplicar de manera retroactiva, salvo expresamente establecido por ley, como en el caso de que cuando favorece al imputado o procesado en un proceso penal o cuando favorece a un trabajador en el Estado boliviano. En ninguna otra circunstancia se permite que la ley se aplique de manera retroactiva, es decir, la ley es para lo venidero y para acciones de todo ciudadano posterior a la promulgación de la ley o de la norma en específico. También podríamos indicar como una garantía fundamental la garantía de un juicio previo, que quiere decir que todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado y oído de manera antelada antes de que se les indique de la determinación de algún delito. También encontramos la garantía de no declarar contra sí mismo. Es decir, esta garantía más que todo es para los imputados o procesados, que quiere decir que ellos no pueden declarar contra sí mismo ni contra sus familiares de ninguna naturaleza. Es en ese sentido, esas son las garantías más esenciales consideradas, y así identificamos esto siempre extrayendo de lo que es la Constitución Política del Estado y Código de Procedimiento Penal. Los principios
también indicamos que estas eran mandatos de optimización, es decir, que direccionan el accionar del juzgador y así como de los sujetos procesales para que estos vean de qué forma o de qué manera se pueden resolver cada una de las cuestiones o problemas puestos a su conocimiento. Entre uno de los principios encontramos el de legalidad, que quiere decir que se debe respetar la ley, es decir, que se debe respetar la norma en específico, se debe aplicar. Aún así la ley sea injusta, sin embargo, se debe aplicar. Esto siempre que sea posible jurídica y fácticamente. Cuando existe esa coalición de derechos, en ese caso se aplica lo que es la ponderación y la aplicación de los principios procedimentales. También está la oralidad, específicamente en el proceso penal, que quiere decir que todos los juicios y procesos son orales y específicamente y sobre todo en materia penal. También está la inmediación, que quiere decir que absolutamente todos los juicios debe existir ese contacto directo entre los jueces y los sujetos procesales. Está también el principio de impugnación, que quiere decir, este principio a la vez de ser un principio es una garantía porque permite a los sujetos procesales a recurrir ante el superior en grado para reclamar las vulneraciones de derechos que creyeran conveniente o aquel sujeto perjudicado. También está el de publicidad, que básicamente consiste en que todos los juicios son públicos salvo expresa excepción de la ley, como en el caso de los donde se encuentren menores de edad o sectores vulnerables. En ese caso el juez expresamente puede disponer la reserva del caso y en ese momento deja de ser público el proceso. Seguidamente se establece que todos estos derechos, todas estas garantías y los principios constitucionales tienen una trascendental importancia en lo que es el proceso penal en sí, toda vez que están vinculados de manera directa con lo que es el derecho primario y fundamental, y tal vez el derecho más importante, cuál es el derecho a la libertad. Cuando no se respetan cualquiera de los derechos, garantías y principios identificados en un proceso penal, básicamente, si bien se puede actuar de diferentes mecanismos, pero sin embargo se vulneran los derechos fundamentales, como es el derecho a la libertad de todo procesado. En la práctica jurídica, estos derechos suelen no aplicarse o no respetarse por los juzgadores, como por ejemplo el derecho al debido proceso. Muchas veces las autoridades jurisdiccionales no sacan resoluciones que no contienen una fundamentación ni motivación adecuada, o simplemente vulneran el derecho a la defensa, privándole al procesado de que tenga un abogado de su confianza y le imponen un defensor de oficio. El derecho a la presunción de inocencia de la misma manera se vulnera normalmente en aquellas situaciones donde el procesado está detenido y no le quieren otorgar la libertad provisional de ninguna manera, pese a que ha transcurrido lo suficientemente el tiempo. Las garantías de la misma manera se vulneran, como la garantía de la retroactividad, que actualmente en aquellos delitos de corrupción se pretende aplicar de manera retroactiva, pero sin embargo esa prohibición no solo está establecida por la doctrina jurídica ni por la doctrina legal aplicable, sino también por la jurisprudencia constitucional. Entre uno de los principios que no se aplican también se puede observar el principio de legalidad, como en el caso de las prescripciones. La norma dice que prescribe en 8 años, pero sin embargo las autoridades jurisdiccionales no respetan la norma y deciden no prescribir, por más que la ley dice que ha prescrito el proceso a muerte, pero sin embargo no lo realizan. Entonces ahí en esas situaciones se presenta lo que es la no observancia a lo que son los principios constitucionales. En síntesis, se podría establecer que los derechos y garantías constitucionales son sumamente importantes para el desarrollo normal del proceso, que es donde se respeten los derechos y garantías constitucionales
y que son el factor o la base esencial para que el sujeto sea tratado como un ser humano en sí, es decir, para que se respeten los derechos humanos de todos los procesados. En base a los elementos expuestos, posteriormente se va a ir desarrollando las diferentes actividades como las de trabajo de investigación, las presentaciones y demás, y siempre con el apoyo necesario de su tutor. Con esa breve explicación se concluye el tema, siempre recomendándoles que den una lectura adecuada al material que se expone en los videos. Gracias, la clase ha terminado.